Antes de empezar con el vídeo, pon en los comentarios cuánto crees que he ganado con solamente este vídeo que os voy a enseñar. 10 euros, 50 euros, 100, 200, 300, 1000... ¿Hasta cuánto crees que he podido llegar a ganar al día de hoy? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a salir un poco sobre la temática de trading, de las inversiones, de criptomonedas, de e-commerce. Y vamos a centrarnos en lo que podríamos llamar ingresos pasivos de YouTube. Básicamente, yo este vídeo que vais a ver ahora mismo cómo lo analizamos, yo lo subí ya hace bastante tiempo, de hecho hace meses, y en este caso cuando lo subí pues empezó a generar ingresos y hasta el día de hoy estoy ganando dinero. Cuando digo ingresos pasivos significa que cada día, por ejemplo, estoy ganando 1 euro, 1 euro, 2 euros, 1 euro con este vídeo y yo no tengo que hacer absolutamente nada. Pero sí que es cierto que tiene sus truquillos y es por eso que si queréis aprender todo lo que os voy a enseñar en este vídeo de forma más concreta, os dejo una tarjetita por aquí, echarle un vistazo porque es un vídeo súper interesante que si aplicáis todo esto vais a conseguir mejores resultados casi al 100%, porque realmente lo que explico es lo que yo he aplicado en estos vídeos y por eso tengo estos resultados a nivel económico, ¿vale? Entonces, este vídeo básicamente habla sobre la verdad del trading online en 2021. Es un vídeo que he tenido la suerte que a mucha gente le ha interesado y es por eso pues que también se ha posicionado bien en temas de trading, inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, quiero recalcar que este vídeo tiene estos ingresos más que nada por un motivo en concreto y es también el nicho. El nicho que es sobre temas de finanzas, inversiones, trading, pues se suele pagar bastante bien la publicidad. Es por eso pues que en este caso vais a ver cifras bastante elevadas. No os asustéis, no es lo común es que se gane al menos la mitad, como mucho a nivel español, pero yo creo que mucho menos porque tenéis que entender que la referencia en España o en el mundo hispanohablante es 1 millón de visitas, 200, 300 dólares. Vais a ver a continuación yo con 114.000 visitas al día de hoy cuánto he ganado porque se os va a caer la baba. Y no lo hago para chulear, simplemente lo quiero mostrar a nivel de curiosidad porque a mí me hubiese gustado que gente hablase sobre los ingresos de YouTube para yo luego poder replicarlo y también beneficiarme. Y en este caso vamos a analizarlo todo. Entonces, ya estamos en el dashboard y estamos viendo que aquí pone este vídeo ha recibido 114.379 visualizaciones desde que se publicó. Realmente, por lo que es el nicho, está bastante bien, ya que normalmente cuando tú subes un vídeo de trading, lo normal es que llegue a las 1000, 2000, 3000 visitas, 5000, 10000, ¿vale? No es un canal de juegos donde tú subes una noticia y directamente tiene 1 millón de visitas. No es el Fortnite. Estamos hablando de ganar dinero online, de hacer trading, de inversiones, etcétera, etcétera. Es por eso, pues que a veces las búsquedas son más bajas. Entonces las visitas también son más bajas. Pero en este caso tenemos un vídeo de más de 8 minutos, por lo que ya podemos poner anuncios. Creo que este vídeo en concreto tiene como 4 anuncios, que normalmente siempre salta el primero y al menos 2 en el vídeo. Esto por lo que he ido comprobando a lo largo del tiempo. Como estamos viendo en la derecha, pues es un vídeo que tiene muchas búsquedas de YouTube, tiene funciones de exploración y páginas del canal, pero lo más importante es que cuando hagáis un vídeo, sea un vídeo que se busque en internet. En este caso, yo me fijé que nadie hablaba sobre la verdad del trading, entonces lo que he hecho es acaparar toda la información y en este caso es por eso pues que estamos generando estos ingresos. Luego también, por ejemplo, si nos vamos en tiempo de visualización, pues es una cifra bastante elevada y también tenemos 2300 suscriptores ganados. Es una cifra que está muy bien, porque al principio, cuando yo subí el vídeo, obviamente perdí seguidores porque era un contenido que no era de gaming, entonces la gente no lo entendía, pero luego habéis visto cómo con el paso del tiempo, pues ha ido subiendo y al final hemos sobrepasado ya la cifra de los 2000 seguidores ganados.
Entonces, vayamos un poco a investigar antes de ver los ingresos. En este caso, más de casi 1 millón de impresiones, que no está del todo mal. Y tenemos un CTR, que es un clic por impresión, que lo tenemos alrededor de, podemos decir, entre el 7% y el 10%. Sí que es cierto que al principio, pues al ser un vídeo nuevo, pues se clicaba más, pero luego con el paso del tiempo, pues ha mantenido en una media de 10%, que no está del todo mal. Ya os digo yo que lo normal es que la gente clique mucho menos. Y luego también tenemos aquí las visualizaciones. Como estáis viendo, pues es un crecimiento más o menos constante, más o menos suelo tener las mismas visitas diariamente, que en este caso pues suelen ser unas 600, 700 visitas. Luego también tenemos la interacción, ¿vale? Aquí vemos la duración media de las visitas, algo bastante estable. Al principio sí que a lo mejor veíamos que subía y bajaba más loco, pero ahora mismo todo se mantiene entre los 4,50, 5 minutos. Ya os digo yo que la retención de audiencia es de lo más importante. A mayor retención de audiencia, más anuncios van a aparecer, más ingresos vas a ganar. Y también aquí luego también tenemos incluso la introducción, segmento continuo. Aquí te explico más o menos dónde la audiencia se mantiene. Y también tenemos picos, que los picos serían donde la persona pues suele repetir más tiempo lo que sería esa parte del vídeo. Entonces aquí pone, más usuarios han visto esta parte del vídeo en comparación con las anteriores. Imagino que por aquí es donde empiezo el vídeo, entonces la gente pues directamente va a buscar esta parte. Pero bueno, ya os digo yo que tener una duración media de 5 minutos no está del todo mal. Y luego también tenemos tema de audiencia, que esto nos va a interesar porque no es lo mismo tener audiencia, por ejemplo, toda de España, o tener audiencia de toda de República Dominicana. En República Dominicana, imagino que es un país que a lo mejor invierte menos dinero en publicidad en Google, en YouTube. Entonces, en este caso, pues hay menos competencia y por eso los anunciantes son de calidad más baja, pagan menos. Es por eso que si una persona de República Dominicana te está viendo, pues te va a pagar menos que una española donde hay más competencia a nivel de publicidad. Es por eso, pues que los ingresos que vais a ver a continuación son bastante altos, porque es gente principalmente de México, España y Colombia. Entonces, vayamos ya con los ingresos, porque es una cifra bastante escandalosa. Pero primero vamos a poner más o menos el primer mes del vídeo, ¿vale? Que sería algo tal que así. En este caso estamos viendo cómo hemos hecho un total de 2,35. O sea, realmente era una miseria. Yo me pensaba que con este vídeo no iba a ganar absolutamente nada, porque también el CPM pues era bastante bajo, entonces pues las visitas al final representaban lo mismo. Y luego, si que os fijamos, si subimos esto y lo ponemos del 1 y lo tiramos directamente a lo mejor a julio, que ya ha pasado pues 153 días, vais a ver que los ingresos pues empiezan a subir. Y en este caso pues la cosa se ponía bastante interesante. Pero luego ya fue más o menos a finales de año, donde el contenido era más centrado en trading e inversiones, etcétera, etcétera, donde vimos que el precio, los ingresos se dispararon. En este caso, 2020, y tenemos ni más ni menos que 1.229,10 euros. No está del todo mal. Vamos a poner directamente aquí desde la publicación, que así lo actualizamos, y tenemos ya 1.312,87 euros, un CPM de 15 y un RPM también de 11,56, que estos serían ingresos por 1000 reproducciones de vídeo reales, ¿vale? Y esto sería el CPM, pero esto no nos interesa tanto. En este caso ya estáis viendo que más o menos en noviembre fue el pico máximo de RPM, y luego pues hemos ido bajando, obviamente, ya que en enero pues todo baja un pelín más a nivel de ingresos, pero igualmente no ha estado del todo mal. Hemos conseguido pues cifras bastante interesantes. Ya estáis viendo que al principio era algo que no subía, o sea, ganábamos muy poco, cuestión de a lo mejor 20 céntimos, 30 céntimos al día, ¿no? Pero luego fue a partir más o menos de los 110 días de publicación que empezó a subir, y al final ya era algo bastante proporcional. Siempre subía pues unos 20 euros al día más o menos, ahí lo tenemos, pues 10 euros, 20, 15, 10, 15, 10... pero ha sido una cifra bastante constante. Ahora se está frenando, pero obviamente que un vídeo con un total de, vais a verlo a continuación, de más de 100.000 visitas tengas 1.312 euros, pues la verdad es que no está del todo mal. Entonces,
Si lo queréis replicar es complicado porque al final esto es un vídeo en concreto, tendréis que buscar otra temática, otro contenido, pero dos tips importantes: el nicho, que en este caso sería el tema de finanzas, y luego también el tema de la retención de audiencia. Como más largo el vídeo y también más retención tengas, mucho mejor. Así que bueno, no tengo más que añadir, simplemente quería compartir este vídeo, me hacía bastante ilusión compartir estos datos ya que son públicos, yo los puedo compartir, no pasa absolutamente nada, lo que pasa es que la gente no quiere hacerlo, pero yo siempre lo quiero enseñar de la forma de que también vosotros lo podéis aplicar y también aprender. Así que bueno, esto es todo, yo me despido, dejar un buen like si queréis que analice otros vídeos con resultados muy interesantes y nos vemos pronto por el canal. Chao, chao.